son volubles en sus resoluciones, aficionados a cambio, y no se les puede tener confianza en ellos, ¿sí? Y yo me hacía una nota, recordemos que un día en Galacia quisieron hacerle un dios a Pablo y al día siguiente lo quisieron apedrear. Entonces lo que dice César, estos dos hechos que menciono están en Hechos 13 y en Hechos 14, tenía razón, son personas al constante cambio. Y alguien ha dicho que Romanos proviene de la cabeza de Pablo y que Gálatas proviene de su corazón. Gálatas se dedica en forma polémica a lo que Romanos apunta sistemáticamente. Esta es una epístola combatiente, hermanos. Lo vamos a ver a Pablo que se ha embadurnado, que se pone la tinta acá negra para salir a guerrear. Esta fue la epístola favorita de Martín Lutero, un reformador, ahí en el 1500, y se halló en el tope de la Reforma. Es la carta magna de la iglesia primitiva, porque es el manifiesto, en Gálatas encontramos el manifiesto de la libertad cristiana. ¿Te acordás cómo te la resumí? Los judaizantes, algunos cristianos conversos y otros no me voy a entrar en eso, pero comentaristas dicen esto, que había gente que había creído, que venía del judaísmo y había creído sinceramente, pero empezó a agregarle las obras para ser salvo. Para ser salvo no solo se necesita, solo se requiere la fe en Jesucristo, sino que hay que agregarle la ley, la circuncisión, tipo de comidas y tipo de prácticas. Estos judaizantes vinieron, por eso Pablo se mete con esta actitud que le decía de ir directamente al hueso y escribir. Por eso es la Carta Magna de la Libertad. Trata acerca de la justificación, ¿sí? Simplemente digo que es escrita a una región. Mucho tiempo hubo una controversia si es escrita simplemente a un grupo o no. Es escrita a la región de Galacia, donde los galos estaban en distintos lugares, ¿sí? La región abarcaba iglesias importantes que Pablo estuvo: Derbe, Iconio, Listra, Pisidia. Todas estas iglesias eran conocidas como Asia Menor, ¿sí? ¿Y cuál era el problema? ¿Por qué Pablo escribe esta carta? ¿Por qué Pablo escribe esta carta que por lo general las cartas eran escritas, por ejemplo, de los romanos a Roma, los de Efesios a una iglesia en Éfeso, la de Roma a una iglesia en Roma, Filipenses a la iglesia que está en Filipos, Tesalonicenses, Tesalónica, Colosenses, Colosa, pero acá le escribe una región, ¿Por qué? Porque era un tema tan importante. ¿Cuál? El de este que habíamos nombrado, que tocaba la doctrina de la justificación. Los judaizantes dudaron de la autoridad de Pablo como apóstol y de su enseñanza, que solo se necesitaba la fe sencilla, una fe sencilla, pero puesta en el Salvador para ser salvo. Entonces Pablo escribe, yo no me quiero meter en los otros capítulos, pero simplemente te quiero leer Gálatas 6:11, el que lo toque, perdóneme, pero dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Por eso vemos a Pablo acá embadurnado para ir a guerrear. En aquellos momentos había amanuenses que escribían, secretarios, ayudantes de los escritores de la carta. Por ejemplo, en Romanos 16:22, sabemos que la carta de los romanos la escribió Tercio. Dice Romanos 16:22, lo parafraseo porque no lo voy a buscar, que lo saluda Tercio que escribe esta carta. Pero en este texto que dice, con cuán grande letra, que también en un momento se ha interpretado, o hay algunos que lo pueden seguir interpretando, de que Pablo tenía problemas de vista, por eso escribe grande, lo que interpreto y lo que estoy de acuerdo con muchos es que Pablo pone énfasis, pone su firma en todo lo que está diciendo. Miren, es tan importante este tema que yo voy a poner mi firma tocante a las doctrinas. ¿Por qué? Porque se estaban metiendo los judaizantes en la iglesia y estaban haciendo desastre. Desastre a tal punto que al que le toque el capítulo 2
vamos a ver que Pablo hasta confrontó a Pedro por sus prácticas de comer con los judaizantes y dejar a los gentiles. Pero en el capítulo 1 que nos toca hoy, tengo que hacer esta introducción. ¿Por qué? Porque es el tema de la carta, la justificación. Palabra que nosotros a veces nombramos mucho vocabulario tenemos cristiano que a veces tendríamos que tener en cuenta, más que nada cuando se acerca prójimo a la iglesia, porque nosotros nombramos la justificación y aún temo que, porque me pasó estudiando, que muchas veces hasta aún no lo sabemos contestar qué significa justificación. Porque una vez preguntando esto y preguntándome a mí, decíamos que Dios nos declara inocentes, pero no es así. Si Dios nos declararía inocentes, nos estaríamos diciendo que Dios no hizo nada y nosotros somos culpables. La justificación es que Él absolvió la pena de muerte que nos era contraria. La pena de muerte, esa acta de decretos que dice, Dios la absolvió y Él ocupó nuestro lugar. Pérez Millo da un ejemplo que me encanta, tendríamos que tener más tiempo, pero dice que alguien se le acerca a un tribunal y le dice, es una suposición, ¿no? Que le dice a Dios, pero bueno, ¿cómo podemos justificarlo a Él? Si Él hizo esto, si Él pecó, si Él falló en la ley, y se ven unas manos del cielo que dicen, yo absolví su culpa, yo pagué su lugar. Por eso no es que nos declara inocente, Él absolve la pena. Por eso quería empezar por acá. Mirá con cuál grandes letras escribo. Vamos a estudiar en el libro de Gálatas una profundidad total acerca de la justificación. Y quiero hacer un paréntesis con esto. Porque a veces pasa, ¿no? En las reuniones de predicaciones que empezamos tal vez a cerrar nuestros oídos a decir, bueno, cuando se predica Dios no tiene nada para decirme a mí que ya soy hijo de Dios. Hermanos, ojalá que esto no sea la actitud cuando estudiemos Gálatas. Y esta no sea la actitud cada vez que se predica el Evangelio, porque cada vez que se abre la palabra del Señor, de Dios, el Señor tiene algo para decirnos. Mirad con cuán grandes letras los escribo con mis propias manos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe. Ahora estos judaizantes venían a agregar cosas, que después de esa coma había que añadirle cosas. Pero Romanos 5:1, Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificación es una declaración legal. Es una justificación legal. La paga del pecado era la muerte, dice Romanos 6:23, pero dice Isaías, mas Jehová cargó en nosotros, en él, el pecado de todos nosotros. Jesús experimenta la muerte física, pero también experimenta la muerte espiritual. Y ahí en la cruz dice, consumado es, que es tetelestai, solo una palabra en esa frase. Esa palabra tetelestai, consumado es, se ponía en las facturas cuando alguien pagaba la deuda que tenía o pagaba lo que estaba adquiriendo. Como diciendo, esto ya está pago. Y esto es lo que dijo el Señor. En esa obra determinada en el consejo de Dios, tenía que el Hijo de Dios encarnarse y morir para justificarnos. Dios en los méritos de Cristo justifica los pecados, pero el que cree por Él por medio de la fe. Como dice el discipulado que estamos tratando en Nueva Vida en los pasos 1 o 2, no me acuerdo, pero dice, no te dice el discipulado, que no somos salvos por obras, pero sí para buenas obras. El Hijo de Dios no es salvo por obras, pero una vez que es justificado por la fe, Dios espera del cristiano que haya obras. Pero estos judaizantes venían y decían que ¿qué? Que para ser salvo había que circuncidarse, que había que guardar la ley, que había que seguir las tradiciones, en las cuales no había que comer ciertas cosas, etc. Por eso la carta magna de la libertad. Y en este capítulo yo lo voy a dividir en 3. En primer lugar vamos a ver la investidura apostolar, Gálatas del 1 al 5. Vamos a ver que Pablo arranca diciendo esta investidura apostolar. Y ahí vamos a ver la intención de Pablo. Pero en segundo lugar, del 6 al 10, vamos a ver el evangelio auténtico. El evangelio auténtico. Y ahí vamos a ver el interés de Pablo. Y en tercer lugar, vamos a ver el ejemplo aprendido. Aprendido con H. ¿Sí? Yo hace poquito lo puse en mi currículum y alguien me quiso corregir diciendo,
Che, fíjate que pusiste aprendido y has aprendido sin H. No, aprendido con H es de agarrar, aprender algo. Entonces, en tercer lugar vamos a ver el ejemplo aprendido, tomado de Pablo, ahí vamos a ver el ímpetu de Pablo, ¿sí? Empezamos con la investidura apostolar. Gálatas 1 del 1 al 5. Dice, Pablo, apóstol. Y Pablo siempre saluda. Tendríamos que tener más tiempo para comparar, hacerlo en tu casa, vos cuando lo estudies. Pablo siempre saluda. Pero Pablo, como te leí en Gálatas 6, que escribe con grandes letras, va directamente al meollo. Por eso en la investidura apostólica vamos a ver la intención de Pablo. Dice, Pablo apóstol, paréntesis, no de hombres ni de por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias, en plural, de Galacia. Gracia y paz sean vosotros de Dios, Padre y nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios el Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En primer lugar vamos a ver la investidura apostolar. Estos judaizantes, como no podían eliminar a Pablo, empezaron a decir, eliminemos la autoridad de Pablo, y por consecuencia, si eliminamos la autoridad de Pablo, el mensaje que proclama Pablo va a ser eliminado. Entonces, ¿qué hicieron? Vamos a dudar de su apostolado. Claro, estamos estudiando Hechos en los domingos en la iglesia, y una de las condiciones para ser apóstol, porque aclaro, hermano, si viene alguien a decirte hoy en día, o viene a la iglesia alguien a decir, mira, yo soy el apóstol tal, tendríamos que mirarlo con amor, pero con cierto temor y tratar de corregir con amor. Porque lo que se rompió en la reforma, las estructuras, hoy la gente lo está levantando con estos títulos. Y en un momento ya no va a alcanzar ser apóstol, sino que va a venir uno a decir yo soy Dios. La condición para ser apóstol era haber visto al Señor Jesús, haber estado con Él. Entonces, estos judaizantes venían y decían, bueno, Pablo no estuvo con el Señor. Y por eso, Pablo, resumidamente voy a meterme, ya en el saludo, ya abreviadamente, pone el doble pensamiento de la epístola. Que en primer lugar es establecer su autoridad apostólica y en segundo lugar, echar luz a la doctrina de la justificación. Establecer la autoridad apostólica contra los que la negaban o contra los que la rebajaban. Y Pablo dice, Pablo apóstol, no de hombres, ni por hombre. O sea, yo no soy apóstol de hombres, sino de Jesucristo. Y tampoco soy apóstoles por hombres, si bien cuando nos metamos vamos a ver que los apóstoles le dieron la autoridad cuando charlaron con Pablo y le dijeron, Pablo, vos predicás lo mismo que nosotros, adelante, le dieron esa extensión, ese respaldo. Pero Pablo empieza diciendo, yo no soy apóstol ni para hombres, sino que lo hago para Dios, ni por hombres, sino por Jesucristo. En Hechos capítulo 9, Pablo tiene un encuentro con el Señor Jesús. Y en ese doble encuentro el propósito era ser salvo, pero Dios, el Señor, lo comisiona. Vos vas a ser luz a reyes y a personas de alto mando y a los gentiles. Porque tendrás que aprender todo lo que quiero hacer con vos, Pablo. Y acá en el capítulo 1 se va a meter también un poquito con porque a veces pensaba, si bien Hechos 9 dice que inmediatamente empezó a predicar, podemos entender por la Biblia que 3 años estuvo sin ver a los apóstoles y ahí estuvo en Arabia predicando a las iglesias y ahí es donde también tuvo encuentros, revelaciones, partes mismas del Señor. ¿Se acuerdan 1 Corintios 11 que nosotros decimos y leemos que es nuestra carta para la cena del Señor? Dice, lo que yo recibí del Señor, ¿cuándo lo recibió el Señor? Entonces, estos judaizantes criticaban el apostolado de Pablo, pero Pablo le dice, yo soy apóstol, pero porque tuve un encuentro con el Señor y el Señor mismo me dijo y me envió. Ahora, en segundo lugar, porque el tiempo avanza, el evangelio auténtico. Ahora, Pablo hace el saludo y ya pone su propósito, pero miren qué rápido va al grano.
qué rápido va al punto. Y dice, estoy maravillado. Estoy maravillado. Ahí la palabra es taumazo, es que está asombrado. Muy fuerte. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que lo llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahí la palabra alejado es un término militar, que dejan sus filas. Y está en el tiempo presente, o sea que en este momento se están apartando, están desertando. Ahora Pablo, como en sus escritos también hace, dice, se vuelve a retractar, pero no porque se haya equivocado, sino para dejar bien en claro el punto de lo que le dijimos en Gálatas 6. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahora nos preguntamos a veces, ¿por qué hay falsos cristianos? Porque hay falsos mensajeros que transponen un mensaje falso. Ahora, estos Gálatas habían escuchado el mensaje de uno de los mejores maestros después del gran maestro, que por muchos teólogos y estudiosos dirán que es el segundo gran maestro, que es el apóstol Pablo. Ahora le dice que está maravillado. Cambiaron la gracia por el legalismo. Y las medias verdades son tan mentiras como las medias verdades lo son. Y vendrán juicio para los que lo hacen. Ahora, me encanta de Pablo que no es que primero apunta los cañones a los falsos maestros. En primer lugar le dice a la membresía. Estoy asombrado de ustedes. Los cañones van para la iglesia en primer lugar. Ellos, los falsos maestros, pero también ustedes tendrán responsabilidad por no tamizar, por no cotejar con la palabra de Dios. Dios hizo a través de Cristo lo necesario para que nosotros seamos salvos. Ahora, en otras religiones ponen cargas, costumbres, y esto era lo que estaban haciendo los judaizantes. Tim Keller, un escritor, dice que Cristo más cualquier otra cosa no es salvación. Y al hacer eso cancelamos el orden del evangelio y lo anulamos. Ahora, yo me ponía a pensar en el día de hoy. ¿Qué es lo que predica hoy? ¿Qué es lo que predica, tal vez, la iglesia? O ciertas personas. Bueno, lo que hoy está predominando es poner el hombre en el centro. El falso evangelio. Necesitamos mejoras. Cristo más esto, más esto, más esto. Hay que tener cuidado, hermanos. Porque esas personas también habían recibido el ministerio y el discipulado del mismo apóstol Pablo. Pero ¿saben qué? Como pasaba en aquel tiempo y como pasa ahora, había gente que no quería estudiar. Y la gente que no quiere estudiar fácilmente es engañada. Si no toco en la semana en la Biblia, rápidamente cualquier ideología que hoy está viniendo, vamos a decir eso es verdadero. Una sola gota de veneno. Hace poquito leía un veneno para ratas. Y decía, alimento sabroso, 90%, no, 99%, no exagero, 99% de alimento sabroso, 1% de veneno. Ahora, 1% de veneno puede matar a la rata. Contamina todo. Y hoy en el mensaje se está agregando, quitando y poniendo todo en una gran licuadora. Y ese es el mensaje. Por eso yo coincido con lo que muchos dicen que hoy es el tiempo más difícil de la iglesia. Porque muchos no han nacido de nuevo en la iglesia. Y los que han nacido de nuevo no queremos estudiar. Nos estamos encontrando con un cristianismo donde quieren venir a consumir, pero no me comprometo. Y Pablo va a la raíz del problema y le dice, hay judaizantes que traen esto, pero ojo que yo le estoy diciendo a ustedes, estoy asombrado de ustedes. Y Pablo se incluye, y dice, más si aún nosotros, versículo 8, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, hay algunos que dicen, ¿cuándo fue este antes? Bueno, según el versículo 8, ahí ya se los había dicho, pero parece ser que en otro momento esto ya se los había dicho a los Gálatas.
Pero ¿qué es lo que le había dicho? Y cobra más énfasis porque se los vuelve a recordar. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Quiero confesarte que esto no lo tenía subrayado y lo subrayé. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Que en algún momento agradaba a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Qué coraje, ¿no? Por eso, en primer lugar, vimos la investidura. Pablo se defiende del apostolado y lo va a hacer más adelante. ¿Sí? Vimos la intención. ¿Cuál era la intención? Decir quién lo había mandado el apostolado. De parte de quién venía. Esa investidura apostolar. Pero en segundo lugar, el evangelio auténtico. Y vemos el interés. Ahora, ¿cuál es el interés de Pablo? Denunciar ese falso evangelio, denunciar a los falsos mensajeros, pero como ama a la iglesia, le habla con amor. Porque le dice que a los que predican ese evangelio son anatema, pero a la iglesia, a la membresía, también le habla con amor. Y Pablo, como decíamos, se incluye hacia uno de nosotros. Miren qué amor, qué sinceridad. Pablo tenía amor por las ovejas, pero también ataca a los falsos maestros. Y porque te amo, le dice a la iglesia, te corrijo. Y por eso confronto, pero con amor. Ahora, qué difícil hacer esto, ¿eh? ¿Sí? Qué difícil. No hace falta ser pastor, porque el verdadero liderazgo, entiendo, requiere que si yo estoy trabajando en un área, tenga que corregir. Y eso a veces costará trompitas de personas, costará cerrazo de puertas, de casas, de que tal vez no te hablen más. Pero Pablo se la jugó. Y ni bien se enteró de lo que estaba pasando en Galacia, mandó esta carta y le dice, tengan cuidado, estoy asombrado. Si alguno le predica el evangelio, aún sea yo, cualquiera, el evangelio no se puede contaminar. Pero te lo digo con amor, y se la juega. Se la juega. Se la juega y dice, pues si todavía yo agradara a hombres, no sería siervo de Cristo. Miren, hermano, le quiero confesar, ¿saben por qué también me lo subrayé? Porque me hacía preguntas. Que nunca me olvide de a quién estoy, para quién estoy trabajando y a quién estoy sirviendo. ¿A quién estoy tratando de agradar? Tal vez en el camino algo se nos perdió y estamos haciendo el servicio por tratar de agradar a hombres. Y Pablo dice, yo estoy tratando de agradar a Cristo. Por eso si le tengo que decir esta verdad dura, se la voy a decir. Y lo voy a exhortar. Y en último lugar, el ejemplo aprendido. Gálatas 1, del 11 al 24. En primer lugar, la investidura. Defiende y pone las bases de su apostolado. En segundo lugar, en el capítulo 1, se mete con el evangelio. Dice, este es el evangelio verdadero. Que nadie venga a predicar otro evangelio. Y en último lugar, el ejemplo. Dice 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí se vuelve a meter con esto. No es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Se acuerdan de lo que dijimos? Hechos capítulo 9. Saulo, Saulo. Y Pablo le pregunta, ¿quién eres, Señor? Y ahí da una frase lapidaria que me encanta el Señor Jesús, que el que se mete con el evangelio y que es el que se mete con los cristianos se está metiendo con el mismo Señor. Y el Señor que le dice, yo soy a quien tú persigues. Ahora no me lo acuerdo literal, pero le dice, te estás metiendo conmigo. Miren qué tremendo texto. Ahora, Pablo dice, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos. Claro, esto pasa en la iglesia, hermano. Que Dios nos libre de que pase esto, porque cuando queremos agradar a las personas, esto pasa.
Y empezamos a pisar cabeza y empezamos a hablar mal y empieza a hablar murmuraciones. Hermano, quiero ser práctico con esto, de lo que el Señor también me habló a mí. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo aún mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Hay una competencia. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo predicase a los gentiles, ahí está diciendo, esta es mi misión, por eso soy un apóstol, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a lo que eran apóstoles. Dice, yo no fui inmediatamente, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Y miren lo que aclara Pablo. Y estuve 15 días, o sea, remarcando que no es que estuvo un montón. Estuve 15 días. Pero no vi ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran Cristo. Y ahora termino con esto, 23 y 24. Por eso el ejemplo aprendido. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe. Que en otro tiempo asolaba. Y me encanta este versículo, otro de los que subrayé. Y glorificaban a Dios en mí. Glorificaban a Dios en mí. Por eso puse el ejemplo aprendido, que nosotros también debemos aprender. Y ahí Pablo nos cuenta el ímpetu. Porque no solo se vuelve a defender sobre su postulado que estos judaizantes querían socavar, pero me quiero quedar con la última práctica, con la última parte, que es la parte práctica tal vez de este mensaje. Es que, ¿cómo reconocían al apóstol Pablo? De perseguidor a predicador. Del que asolaba la iglesia, ahora ellos glorifican, alaban, bendicen a Dios a través de mí. Qué gran ejemplo, el del apóstol Pablo. De perseguidor a predicador. De asolar a la iglesia a ser un instrumento para que los demás glorifiquen a Dios a través de nosotros. Hermanos, ¿somos ese instrumento? ¿Hay cambios? O tal vez esta carta de Gálatas nos tiene que pegar en nuestra mente a decir, estoy asombrado, estoy maravillado de que tan pronto los hayan alejado. Tal vez por otras circunstancias. Pero acá vemos a alguien que perseguía a la iglesia y tiene un cambio rotundo y terminó dando su vida por él. Diciendo, y fue gran luz para iluminar, mejor dicho, para irradiar a Jesucristo. De perseguidor a predicador. Y glorificaban a Dios en mí. Que este ejemplo aprendido de Pablo, que él lo tomó mismo del Señor Jesús, nos pueda traspolar a nosotros y lo podamos poner en práctica. Y que la carta de Gálatas nos hable como iglesia en esto. De proclamar el verdadero evangelio. Y jugársela, como lo hizo Pablo. Pablo se la jugó contra esos judaizantes, como vamos a ver en el capítulo 2, aún con Pedro. Y dijo la verdad de que tenía que decir, cueste lo que cueste. ¿Por qué? Porque el evangelio no puede ser licuado. Y a la iglesia le habló con amor. También con exhortación. Pero vamos a ver que le habla para que cambien esa actitud. Pero sobre todo, en último lugar, Pablo volvió a ser un instrumento. Era un instrumento para la gloria de él. Yo me quedaba con esta pregunta. ¿Pueden ver lo demás en mí? ¿A través de mí glorifican los demás a Dios? Miren, un gran síntoma de que alguien está agradando a los hombres y no es siervo de Cristo es que se apega a lo que estaban teniendo estos judaizantes. Y queremos volver a ser esclavos cuando Dios nos dio la libertad. Por eso la carta magna de la libertad. Hermanos, que la carta de Gálatas nos abre, pero para llevarnos a algo práctico, aparte de lo que vimos de enseñanza. Yo me quisiera quedar con esto. Y glorificaban a Dios en mí. Alguien que entendió el mensaje
y alguien que fue instrumento para que los demás entiendan ese mensaje, y alguien que, aparte de ser instrumento para que lo entiendan, lo defendía ante los ataques. Que podamos aprender de ese ejemplo de Pablo, que él mismo dijo: imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Estos tiempos van a necesitar de gente que se la juegue. Y cada vez más. Ya la palabra pecado, ya la palabra... distintas palabras se tratan de licuar. De decir error. Rebelión ya no se dice, anatema. La cruz me está discriminando. Va a haber tiempo que la iglesia va a tener que jugársela y tengamos que aprender como el apóstol Pablo, a decir: este es el Evangelio de Cristo. Pero para eso lo debemos conocer. Y para eso debemos seguir estudiando su palabra. Por eso Dios nos bendiga en este estudio de Gálatas y que sigamos profundizando en ella, para que la iglesia en Boedo 1, 3, 4, 5 siga predicando el Evangelio. Pero no solo desde el púlpito, sino en los lugares que estamos. Porque Pablo dice: y glorificaban a Dios a través de mí. Dios lo bendiga, hermanos.